ya redujeron la botella de agua. Yo espero que esto no sea un presagio del salario también. La economía. La economía, digo esto. Ya están racionando, bueno. Que no sea un mensaje de la Junta diciéndome, ya te quitamos la mitad del agua, ya sabe que. Bueno, mire, les voy a contar algo. Algunos de los temas que ustedes han pedido son interesantes, pero todavía toma un poquito de tiempo de poder trabajar con ellos. Y yo llegué ayer de madrugada y obviamente pues no tenía el tiempo, y con toda honra de yo no tenía ánimo de ponerme a trabajar en las vacaciones. Era una sola semana y las nietas no me iban a permitir eso. Sin embargo, sí tuvimos tiempo para hablar un poco sobre uno de los temas que es más corto que nos pidieron, que es que habláramos de la vida de los apóstoles de Jesús. No tanto en el sentido del discipulado, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es trabajar con el discipulado, con los discípulos de Jesús, y otra cosa es hablar de los apóstoles. Son los mismos, pero en un momento dado, como discípulos, solo aprendían, aunque eso se pone en entredicho, ¿verdad? Cada vez que uno lee los evangelios, sobre todo la historia de los discípulos. Pero como discípulos aprendían. Como apóstoles, ellos tenían entonces ya la gran responsabilidad de dirigir la vida de la iglesia. Y esa diferencia hay que hacerla, ¿verdad? Porque a veces, claro, uno lo pasa por alto, pero a veces hablamos de la función del apóstol y llamamos al apóstol discípulo, o en su defecto a veces hablamos de la vida del discípulo y le llamamos apóstol. Es como si estuviéramos diciéndole a una enfermera graduada practicante, o como si le estuviéramos diciendo a un practicante enfermero graduado, ¿no? Y a veces pues se pierde de perspectiva esa realidad. Claro, eso no es algo que afecte mucho, pero yo creo que cuando hablamos de la función de un discípulo de Jesús, las formas y maneras de conducirse en alguna medida son excusables. Cuando hablamos de la función del apóstol, entonces ya vemos que como apóstol está investido de una autoridad. ¿Ves? No es lo mismo lo que Pedro decía cuando era discípulo que cuando era apóstol. Ni es lo mismo el consejo de Juan o los planteamientos de Juan cuando era discípulo que cuando era apóstol. Por ejemplo, cuando Juan era discípulo, le pidió a Jesús que maldijera a los samaritanos y que se abriera la tierra y se los tragara. ¿Ves? Pero cuando es apóstol, ahora dice, el que no ama no es de Dios, porque no ha conocido a Dios. ¿Ves? Entonces uno se da cuenta que una es la función del discípulo y otra es la función del apóstol. Y desde luego, eso hay que verlo dentro del contexto del lenguaje. Apóstol, en el contexto griego, significa una persona que ha sido enviada con cierta autoridad para cumplir una misión. Pudiéramos pensar hoy en el término embajador. De hecho, Pablo en un momento dado dijo que él era un embajador en cadenas. ¿Ves? O sea, es una persona que ha sido enviada con cierta autoridad para cumplir una misión. Ese término de apóstol no es un término hebreo, es un término griego, derivado de una palabra
que me imagino que se diga de esta manera, tal vez no, ¿verdad? Apostelo, que significa enviar. De ahí el término apóstol, un enviado, ¿no? Los traductores de la Septuaginta fueron los que utilizaron el término inicialmente, porque no existía en el hebreo. Por lo tanto, cuando se traduce las escrituras del hebreo y del arameo al griego, es que entonces se utiliza el término apóstol. Y en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta se utilizó el término, por ejemplo, en Números, capítulo 16 y verso 28, y en Isaías, capítulo 6 y versículo 8, en ambos se utilizó. Por lo menos Números 16 y 28, para no hacerle la vida imposible allá Junior con la pantalla, aparece precisamente la traducción de la Septuaginta. Por ejemplo, dice: Moisés siguió diciendo, ahora van a saber si el Señor me ha enviado. ¿Ves? En una paráfrasis del término en términos griegos, pudiera ser, ahora van a saber si soy un apóstol del Señor, si soy un enviado del Señor, porque aquí lo que se está traduciendo es el término en el sentido griego, ¿verdad? Lo mismo sucede en Isaías capítulo 6 y versículo 8. Isaías 6 y versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? En una paráfrasis sería: ¿quién será mi apóstol? ¿Verdad? ¿Quién será mi enviado? Y vuelve y se utiliza el término, ¿no? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es decir, Isaías está diciendo: yo voy a ser el embajador. Si quieres, yo represento la misión que tú quieres que se cumpla en medio de Israel. En Marcos capítulo 3, verso 14 y versículo 15, vamos a encontrar también, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si miramos el verso 14 de nuevo, Junior, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, el término apóstol está ahí implícito. Obviamente se traduce del griego, se traduce al español y aparece entonces como alguien que ha sido enviado. Ahora, cuando hablamos de los 12 apóstoles, obviamente Judas no llegó a ser apóstol. Judas quedó nada más que como discípulo. ¿Se da cuenta lo importante de la diferencia del concepto? Porque a veces escuchamos a gente explicando y dice: y el apóstol Judas traicionó a Jesús. No existe en Judas el término apóstol. Judas jamás llegó a ese grado. Judas se quedó como discípulo. No recibió el diploma. Entonces, por esa razón podía ser sustituido. Fíjese qué interesante. Por eso podía ser sustituido. Porque no llegó a ser apóstol. Hay algunas preguntas capciosas que la gente, surgen de la gente a veces con mucho sentido, ¿verdad? Porque dicen: venga acá, entonces si eran 12, y en Apocalipsis dice que hay 12 tronos para los 12 apóstoles. Entonces, ¿cómo es esto? Si sustituyeron a Judas, pues ahora son 13. No, Judas nunca llegó a ser apóstol. Judas solo llegó a ser discípulo. Ahora, mire qué interesante. Hay una lista
que vamos a encontrar en los evangelios, en un solo evangelio no están los nombres de todos. Hay que ir buscando evangelio por evangelio para llegar a conocer los nombres. Porque hay apóstoles que fueron discípulos, que como discípulos no se supo nada de ellos y como apóstoles tampoco. ¿Ves? Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no hicieron nada. Lo que eso quiere decir es que en el momento de la persecución, fíjese que en el año 70 el Imperio Romano invade a Israel, destruyó a Israel por completo, destruyó templos, destruyó muros, destruyó ciudad, lo acabó todo. Y desde luego los discípulos, los apóstoles, en este caso ya apóstoles, y los cristianos siguieron las instrucciones de Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo: el que esté en la azotea, baje y salga corriendo. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento de la invasión. Y Jesús profetizó 40 y pico de años antes la invasión del Imperio Romano y la destrucción del Imperio Romano sobre Jerusalén, cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces, ¿qué sucede? Que todavía se estaban escribiendo historias. Así es que muchos de los apóstoles, esto sucedió en el año 70, probablemente muchos de los apóstoles empezaron a emigrar y a salir tal vez ya para el año 60, empezaron a salir. Por lo tanto, no estaban presentes dentro de la vida de la iglesia. Y al no estar presentes dentro de la vida de la iglesia, llana y sencillamente no hay datos bíblicos concretos. Lo que existen son tradiciones. Solo tradición. Y desde luego, la tradición no nos sirve de mucho, pero por lo menos es un aproximado, ¿verdad?, dentro del marco de la historia, para decir, bueno, probablemente llegó hasta aquí y vivió de esta forma y murió de esta forma. La tradición sí se encargó de recoger la historia de los apóstoles tradicionalmente, salvo uno que otro que se menciona en la Sagrada Escritura de los apóstoles, de los 12 apóstoles, Jacobo, y del apóstol San Pablo, y obviamente de Pedro, una inferencia que obviamente se sabe que murió en el martirio, pero lo único que se entiende y se sabe es que murió. Lo de que murió crucificado con la cabeza para abajo, eso es tradición. Eso realmente es tradición, es parte de una historia que tal vez la presentan algunos historiadores, pero realmente no es un dato bíblico, no es un dato teológico. Ahora, Marcos capítulo 10, del 2 al 4, Mateo capítulo 3, del 16 al 19, y Lucas capítulo 6, del 14 al 16, y Hechos 1, versículo 13, son precisamente los que recogen los nombres de los 12 apóstoles. A saber, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo y Judas el Iscariote. Esos son los 12 apóstoles, en el sentido obviamente de haber sido discípulos de Jesús. Pero desde luego, cuando muere Judas, llana y sencillamente la iglesia se quedó solo con 11. Pero Jesús había nombrado ¿qué?
12. Y desde luego la historia de la iglesia mantenía fiel, pero de manera bien fiel, el número de apóstoles o de discípulos que Jesús llamó para convertirlos en apóstoles. Por lo tanto, era necesario sustituir a Judas y nombrar entonces al apóstol, que en este caso obviamente iba a ser Matías. Ahora, ¿qué había dicho Jesús para que ellos entendieran? Porque esto no fue al azar, ni fue tampoco un acto supersticioso de decir, no, es que tenían que ser 12, y esto no funciona bien si no es con 12. Es que Jesús había hablado proféticamente de la función escatológica de los 12 apóstoles. Por ejemplo, en Mateo 19 y verso 28, Mateo 19 y verso 28 dice: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esto es un planteamiento profético escatológico, pero en la mente de los discípulos estaba perfectamente claro. ¿Y qué dice? Existen en la escatología, en el mundo escatológico, existen 12 tronos. Ahora somos 11. Por lo tanto, necesitamos nombrar a aquel que va a ocupar esa vacante que está porque falta. De hecho, cuando Pablo llega a solicitar el reconocimiento apostolar, había llegado tarde, porque habían nombrado a Matías. Y desde luego, son 12. No podían ser 13, ni podían ser 11. ¿Ves? Por esa razón es que yo infiero, y esto obviamente es una inferencia mía, que Judas nunca fue apóstol. Judas solo fue discípulo. Apóstol fue Matías. Para llenar la vacante de Judas, mire lo que se requirió. En Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Hechos 1, 21 al 22. Dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Note bien, verso 22, vamos al verso 22. ¿Lo tenías incluido? Es que acá marcaba 21, gracias. Ahora, fíjese lo interesante, que para llenarse la vacante no podía ser cualquiera. Tenía que ser uno que había sido llamado por Jesús. Tenía que ser testigo de la resurrección. Tenía que haber sido también partícipe del bautismo. Y desde luego tenía que haber sido enseñado, discipulado por Jesús. Desde luego, escogen a Matías porque Matías cumple con todos esos requisitos. Ahora, todo este planteamiento y toda esta intención va a ser sostenida posteriormente por la escatología apocalíptica de Juan. Juan dice en Apocalipsis capítulo 21 y verso 14, Apocalipsis 21 y verso 14 dice: la muralla de la ciudad
tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 ¿qué? Apóstoles del Cordero. Fíjese el elemento de claridad que había dentro de la vida de la iglesia. La iglesia tenía claridad en que tenían que ser 12 apóstoles. Y ese número 12 para la vida de la iglesia era un número importante. Por eso es que nuestro hermano Pablo, cuando llega, a pesar de que se le reconoce, a pesar de que se le admira, a pesar de que se tiene de él un testimonio altísimo, la iglesia no lo podía reconocer como apóstol primogenio. Y eso lo vamos a explicar, porque con eso vamos a entender toda la fenomenología del apostolado hoy, ¿verdad? Mire qué interesante. El mismo Pablo dice que cuando presentó sus argumentos en Jerusalén, la iglesia no lo podía reconocer como un apóstol, pero sí lo podía reconocer como apóstol de la gentilidad. Y esto no es un capricho de la iglesia de Jerusalén, como se ha hecho entender. No es un capricho. ¿Cómo puede haber un capricho en una iglesia que está siendo dirigida por el Espíritu Santo? Es que llana y sencillamente el orden profético está establecido de esa manera. Y tiene que tener fiel cumplimiento ese orden profético. No puede ser de otra manera. Por eso cuando uno mira hoy todo este boom de una nueva reinterpretación bíblica apostolar, uno descubre que esto no está dentro del marco teológico, dentro del marco bíblico. No es que uno tenga un vellón contra la gente que se llama apóstol, se llame como se quiera llamar. Lo que pasa es que esto está dentro de un orden, está dentro de una estructura escatológica, está dentro de un marco profético con un cumplimiento futuro, y nadie lo puede venir a alterar, porque alterarlo sería desarticular toda la infraestructura y todo el andamiaje teológico que existe. Fíjese que en el planteamiento apocalíptico los 12 apóstoles vienen precisamente a ejercer una función en la nueva Jerusalén, tal como Jesús se los había prometido. ¿Ves? Entonces, imagínense, Jesús ofreció para 12 apóstoles. Y si ahora todo el mundo va a ser apóstol, entonces en la nueva Jerusalén va a haber más caciques que indios. ¿Se da cuenta? No es una cuestión de capricho. Los títulos, yo cuando me matriculé en la Universidad de Sevilla para estudiar el doctorado, tuve la oportunidad de ser entrevistado por el doctor Manuel López Cantos. Y todo el que escribe de historia de Puerto Rico tiene que citar a López Cantos. Si hay alguien aquí que ha estudiado historia de Puerto Rico y ha mirado la bibliografía de los libros de historia de Puerto Rico, allí está don Manuel López Cantos, que no lo despinta nadie, porque don Manuel López Cantos es una de las personas que mejor conoce la historia de Puerto Rico. Y yo tuve el privilegio de ser entrevistado por él el día que me matriculé para hacer el doctorado. Y es interesante porque él me hizo una pregunta. Me dijo, ¿por qué usted quiere hacerse doctor? Y yo ni me había hecho esa pregunta. Le dije, ¿qué sé yo? Y me dice,
pero usted no tiene ninguna motivación. Sí, tengo una motivación, pero mi motivación no es hacerme doctor. Tengo la motivación de estudiar. Yo veo un pupitre y quiero sentarme para escuchar lo que tiene que decir la persona que está frente a mí, pero no es porque yo quiero que me llamen doctor. Me dice, ¿usted está seguro? Le digo, sí, estoy seguro. Usted me está haciendo esa pregunta, yo no la planifiqué. Yo le estoy contestando lo que yo entiendo y siento. Cierra por un momento el cartapacio que tenía de entrevista y me dice, ¿usted sabe de dónde provino los títulos de doctorado? Y le dije, no, tampoco. Me dice, pues yo le voy a decir, cuando se acabaron los títulos de nobleza, se inventaron los de doctorado. Yo le dije, ¿de veras? Me dice, sí, eso es así. Y bueno, si usted lo dice, no hay ningún problema. Y desde luego, en todo el proceso, después de tomar algunos cursos con él, desarrollamos una muy buena amistad. Pero mire lo interesante de esto. Cuando la gente quiere plantear el concepto apostolar como uno directamente vinculado a Pedro, uno se va a topar con una dificultad bien seria. Y de hecho es la misma dificultad que se encuentra la Iglesia Católica, cuando cada vez que nombra un papa, lo denomina como ¿qué? Como un sucesor apostolar. ¿De la línea de quién? De la línea de Pedro. Bueno, menos mal que uno pudiera llegar a pensar que en ese trono de Pedro, escatológico, pues Pedro tiene el gran privilegio de tener un montón de ayudantes. Pero ninguno de ellos será apóstol tampoco. Porque el único que va a ocupar la silla como apóstol en ese orden escatológico en la Nueva Jerusalén es Pedro, no es nadie más. ¿Se da cuenta lo interesante que es trabajar con el concepto de los apóstoles desde esa perspectiva bíblica? Ahora, mire qué dato interesante. Después de Jesucristo, la doctrina de la Iglesia descansó en la enseñanza de los apóstoles. Mire qué vital y qué importante era la función y la vida apostolar. Por eso Pedro nunca fue apóstol. Judas nunca fue apóstol. No llegó a la graduación. Tuvo un percance en el camino. ¿Ves? Ahora, la Iglesia sabía que la espina dorsal de la doctrina de la cristiandad descansa en Jesucristo. Pero la vida de esa doctrina y la responsabilidad de esa doctrina descansaba en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque fueron llamados por Jesús, enseñados por Jesús, fueron testigos de la resurrección y vieron su ascensión al cielo. Y ante eso, obviamente, ¿quién mejor que una persona que había vivido esas 4 experiencias junto a Jesús? Si miramos Efesios capítulo 2 y versículo 20, Efesios capítulo 2 y versículo 20, mira lo que dice el apóstol San Pablo: edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra ¿qué? La piedra angular. O sea, la Iglesia entendía con perfecta claridad que lo que Jesús ha dicho es sagrado, a tal punto que si un apóstol lo decía porque Jesús lo dijo, es sagrado también. Pero nunca pensando
que si Pedro lo decía y Jesús no lo había dicho, lo de Pedro era sagrado. Jesús iba por encima. De hecho, Pablo mismo, usted va a ver en algunos de los pasajes bíblicos, Pablo mismo tuvo el cuidado en ocasiones de decir, esto lo digo yo. ¿Por qué razón? Porque está estableciendo un concepto ético al amparo de la enseñanza, pero no directamente de la fuente de Jesús. Y tiene que tener el cuidado de decir, esto no es de la fuente, esto es resultado de la fuente, obviamente, pero dentro de una concepción ética. Pero está dicho por mí mismo. Ahora, los creyentes fueron llamados a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hoy yo estaba leyendo el Didache, interesante por demás. Si el Didache se aplicara hoy, tendríamos problemas muchos en el ministerio tendríamos problemas, porque el Didache decía cosas que hoy nadie quisiera que se digan. Saldría a la luz la verdad. ¿Ah? Saldría a la luz la verdad y la mentira. Bueno, lo que pasa es que el Didache no se hizo con la intención de establecer una doctrina dentro de la iglesia. El Didache lo que se hizo fue con la intención de resolver unos problemas inmediatos, como por ejemplo los falsos profetas que aparecían y las falsas enseñanzas. Entonces, de alguna manera había que resolver algunos de los problemas que de momento comenzaron a existir, y el Didache surgió para eso. Claro, no estaba la Escritura, no estaba el Nuevo Testamento, no estaban recopiladas las cartas de Pablo, no estaba definida la doctrina de la iglesia desde el punto de vista de mirar un documento, decir 1, 2, 3, 4, 5 está en la doctrina. No, pues algo había que producir, y desde luego aquella gente produjo un documento para resolver, uno le pudiera llamar un documento de primeros auxilios. ¿Ve? Pero no era toda la doctrina de los apóstoles. Ahora, en Hechos capítulo 2 y verso 42, Lucas dice que la iglesia se mantenía firme en la enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Por lo tanto, lo que los apóstoles enseñaban era como si Jesús lo estuviera diciendo. Por eso el término apóstol, enviados a cumplir ¿qué? Una misión. Una misión que ya fue diseñada, que ya fue explicada, que ya fue entendida. Por eso es que son apóstoles. Porque lo que ellos van... De hecho, cuando uno lee en el culto de la cena del Señor, en el culto de la Eucaristía, como le querramos llamar, de la comunión, como la gente le suele llamar, fíjese qué dato interesante, que la cita que más se utiliza es la que Pablo escribe en el capítulo 11 de Corintios a los creyentes de Corinto. Y mira cómo empieza su introducción: porque yo recibí del Señor. Cuando él dice lo recibí del Señor y lo estoy comunicando, lo que está diciendo es valido mi función como apóstol, porque lo que les estoy diciendo a ustedes lo recibí del Señor. Y desde luego para ello hay todo un planteamiento interesantísimo con respecto a eso, porque cuando Pablo se convierte al cristianismo, ya Jesús había sido crucificado y ya había ascendido al cielo, y de donde él dice que lo recibió del Señor, ¿verdad? Pero sin embargo, él plantea que él estuvo 3 años
3 años desaparecido, ¿verdad? ¿Ah? En el desierto. No en el desierto, en Arabia, por allá metido. Estuvo 3 años en Arabia. Y en Arabia, que se sepa, no había creyentes. Pero él dice, yo lo recibí del Señor. Cuando Pablo viene y se reúne con los creyentes de Jerusalén y con los apóstoles de Jerusalén, ellos concluyen que lo que ha recibido Pablo por el Señor es lo mismo que Jesús en vida le había enseñado a ellos. Por eso cuando Pedro en su carta habla de Pablo, dice, este hombre habla y dice cosas que aún para nosotros, él dice los doctos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían la autoridad de ser los doctos. Dice, se lo hace hasta difícil de entender, porque parece que Pablo era más aplicado, claro. Jesús perdió mucho tiempo con los discípulos, enseñándoles. Esa es una buena broma que yo le hago a mis amigos discípulos. Jesús pierde mucho tiempo con los discípulos enseñándoles, al punto que en ocasiones le dijo, ¿hasta cuándo los voy a qué? Los voy a soportar. Me hacen perder mucho tiempo. Ellos aprendieron más con el Espíritu Santo que con Jesús. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, miren lo interesante. La iglesia en su totalidad se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué dicen los apóstoles? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la información que de los apóstoles? Eso es lo que vamos a decir. Nada que los apóstoles no hayan dicho, nosotros lo vamos a decir. Y ahí es donde uno empieza a comparar y a contrastar. Ven acá. Estos creyentes apóstoles se encargaron de decir lo que Jesús había dicho. Ahora yo me topo con unos apóstoles modernos que hablan de la nueva revelación y algo que Jesús no dijo. Entonces yo digo, ven acá, cuando uno contrasta, entonces uno empieza a decir, espérate, esto no me hace sentido, porque si es una nueva revelación, entonces Jesús no la dijo, no es evangelio. El nuevo evangelio. Por lo tanto, son las cosas que a veces uno, y vuelvo y digo, no es, mire, si lo menos que uno quisiera es contender con la gente. Yo a veces prefiero hasta quedarme callado. Está bien, si eso es lo que tú crees, no hay ningún problema, cree. A fin de cuentas ni te salva ni te condena, pero no hace clic en el pensamiento bíblico, en el análisis bíblico, no hace clic. Ahora, ¿qué otra cosa descubrimos en las Escrituras con respecto a los apóstoles? Los evangelios son muy específicos al decir una y otra vez los 12. Y son específicos para hablar de los primeros 12. ¿Por qué razón? Porque esos primeros 12 son el grupo primogenio. Son para quienes están destinadas las profecías escatológicas, apocalípticas. Hay 12 apóstoles y hay 12 tronos. Por lo tanto, ese grupo de apóstoles son los primogenios. No hay 13, ni 14, ni 15, ni 20, ni 100, ni 1000. Hay 12. Y la Biblia, en los evangelios, se cuida en plantearlo de esa manera. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. Por lo menos uno de cada evangelio. Mateo capítulo 11 y versículo 1. Mateo 11:1. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, fíjense que siempre son ¿qué? 12. Se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Vamos ahora a Marcos capítulo 4 y 10, que es una pena, ¿verdad? Que no pueda, bueno, tal vez para los que aquí o en internet estén anotando.
Mateo 11:1, 20:17, 26:14 y 20:47. Ojalá lo haya anotado. Vamos a Marcos capítulo 4 y versículo 10. Dice, cuando se quedó solo, los 12, note bien, que se distingue, ¿verdad? Los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Pero note bien que siempre se separa, ¿qué? A los 12. En Marcos, además del 4:10, aparece el 6:7 y aparece el 10:32. Ahora vamos a Lucas. Y de Lucas vamos a buscar nada más que el 8:1. Lucas 8:1. Y dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Los acompañaban los 12. ¿Se da cuenta? En adición al 8:1 está el 18:31. Vamos a Juan capítulo 6, 67 al 70. 6, 67 al 70. Dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Eso no quiere decir que entre 12 siempre hay un diablo, ¿sabe? No lo quiere decir, ¿verdad? Ahora, si vamos a Hechos capítulo 6 y versículo 2, encontramos Hechos 6, versículo 2, dice, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hay algo aquí que usted debió haberse dado cuenta. Dice, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de ¿qué? Es decir, ya ellos no eran discípulos, eran ¿qué? Apóstoles. Los que estaban bajo ellos eran discípulos. Bien, si miramos primera de... Ajá. ¿Cómo? Hay una contradicción. ¿Por qué? Porque los 12 estaba Judas, o sea, Judas fue abajo. No, ahí ya no estaba Judas. No, ya ahí no estaba Judas. Ahí estaba Matías. Ya era en el contexto de la iglesia después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Ya ellos eran apóstoles y los que estaban eran discípulos. Bien, ahora vamos a Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 5. Primera de Corintios capítulo 15 dice, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Si usted ve ahí, ese término es bien específico en los evangelios y en las escrituras, a decir una y otra vez los 12. ¿A qué conclusión uno puede llegar? Cuando uno mira la promesa de Jesús a los 12 discípulos, que les dice que ellos estarán con él sentados en 12 ¿qué? En 12 tronos. Cuando Apocalipsis dice que hay 12 tronos donde estarán ¿qué? Los 12 apóstoles. Y cuando uno mira constante y consecuentemente, uno sigue mirando que en todo momento se habla de 12, de 12. Esto lo que quiere decir es que ese grupo de 12 es un grupo primogenio. ¿Qué quiere decir un grupo primogenio? Un grupo que ocupa ¿qué? Una posición especial, primaria, distinta a los demás. Ahora, el término apóstol, ¿se acuerda que dijimos al principio
que es un término que se utiliza en la traducción de el hebreo al griego. El término apóstol lo que significa es enviado. Por lo tanto, si Pablo, si Pedro, si Juan, si Felipe, si Bartolomé, si esos eran enviados, ¿por qué diferencia hay entre un enviado y otro enviado? Pues la diferencia no está en el título, la diferencia está en la función, que estos primeros 12 cumplen un rol profético. Por lo tanto, no solamente cumplen un rol profético, cumplen un rol doctrinal. Por lo tanto, son separados de cualquiera otro que se pueda llamar apóstol, porque el término apóstol lo que significa es enviado. Ahora, en la Biblia hay otra gente que se llamó apóstol, pero la iglesia sabía diferenciar entre un apóstol primogenio y alguien que había sido ¿qué? Enviado. La iglesia sabía diferenciar y no planteaba el que uno que era enviado posteriormente tenía la misma autoridad que el primero. Mire, en el capítulo 14 de Hechos y en el verso 14, mire qué sencillo. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la multitud gritando. ¿Era Pablo apóstol? Sí. ¿Era apóstol primogenio? No. Pues entonces es distinto. Si él mismo reconoce que él no era primogenio. ¿Era Bernabé apóstol? Sí. ¿Era primogenio? No. Entonces toda la vida hemos caído en la trampa de ¿qué? De pensar que el término apóstol se aplica ¿a qué? A todo el mundo. Y no lo es. No lo es. Que me rompe unos esquemas. Bueno, pues me los rompe. Pero ¿qué tiene que ver que una información me rompa un esquema? Pues que bueno, me rompe un esquema, pero me permite desarrollar un mejor conocimiento de la Escritura y de la vida de la iglesia. Ahora, primogenio. Los otros eran apóstoles, sí, pero en el sentido de enviados, pero no ocupaban la función de los primeros 12. Fíjense que la función de los primeros 12 dentro de la Escritura es un grupo que aparte y separado. Se habla de otros discípulos, pero primero se menciona que los 12. Eran proféticos. Porque eran proféticos. Estaban dentro, eran los responsables de la doctrina. Mire, miremos nuevamente 2 de Corintios capítulo 8 y verso 23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias para una honra, son una honra para Cristo. Note que se utiliza el término que enviados. Y enviados significa que apostelo. Por lo tanto, estas personas a las que Pablo menciona aquí, y menciona directamente a Tito como colaborador, es decir, uno que hace la misma función que yo hago. Eso es lo que significa colaborador. Hace la misma función que yo hago. Por eso Priscila era colaboradora de Pablo, porque hacía la misma función
que Pablo hacía. Por lo tanto, para Pablo, Priscila era apóstol. ¿Pero era de los 12? No. Esa es la diferencia. No tiene que crear tanta roncha por eso, pero esa es una verdad históricamente bíblica que no la podemos tapar. Ahora, fíjense qué interesante. En Gálatas capítulo 1 y verso 19, Pablo habla de alguien. Dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Claro, alguien puede interpretar que Pablo separó ¿qué? Pablo separó a los apóstoles de Jacobo, el hermano del Señor. Porque a fin de cuentas, Jacobo, el hermano del Señor, era un dirigente dentro de la iglesia de Jerusalén. Pero fíjese que Pablo está diciendo que no vi a ningún otro ¿de qué? De los apóstoles. Claro, en un sentido de deferencia puede estar implicando a Jacobo, oye, el hermano del Señor, ¿verdad? Pero note bien, mira, parece que la Junta cambió la posición y decidió. Gracias, Rosita. Ahora, no. Ahí fue que Pablo ganó a Pedro. ¿Cómo? Ahí fue, sí, ahí esa es la gran pelea, ¿no? Pero note bien, dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, ¿qué? El hermano del Señor. Y desde luego, el hermano del Señor es reconocido por Pablo probablemente como un apóstol, pero esto es un asunto de deferencia. Pero no pertenece a los 12. Y está meridianamente claro ahí. Lo separó. Pablo reconoce que hay un apostolado primogenio. Y si Pablo lo reconoce, ¿por qué no lo queremos reconocer nosotros? Pablo lo reconoce perfectamente claro. Ahora, mire lo que dice en Filipenses capítulo 2 y verso 25. Un muchacho que mandaron a hacer un mandado, llamado Epafrodito, ¿verdad? Lo mandaron a hacer un mandado. ¿Pensaba la iglesia que con eso lo iba a nominar a apóstol primogenio? No. Pero Pablo dice de él, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador. Note bien, colaborador significa que alguien que hace lo mismo que yo hago, compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado. Por lo tanto, si lo enviaron, ¿era qué? Era apóstol, para atenderme en mis necesidades. ¿Quiere decir que él era apóstol primogenio? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues yo no sé por qué esto tiene que chocar tanto. Eso está perfectamente claro. Ahora, mire el dato interesante que vamos a encontrar ahora. Si miramos Romanos capítulo 16 y verso 7. Dice, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre quienes, entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Note bien, estos aparentemente eran primos de Pablo, o tíos, qué sé yo, eran parientes de Pablo. Y Pablo plantea que eran cristianos cuando él era perseguidor de la iglesia. Pero después que Pablo se hizo cristiano, hasta cárcel cogieron juntos. Pablo los denomina apóstoles. ¿Pero son primogenios? No. ¿Ah? No hace distinción en el término. Apóstol por apóstol es igual apóstol.
Pero apóstol en el sentido profético y apóstol en el sentido de la responsabilidad doctrinal, sí hay distinción. No es lo mismo un Epafrodito que un Pedro. No es lo mismo. No es lo mismo. Para la iglesia de Jerusalén, mire, Pablo llegaba a Jerusalén a emitir una instrucción y no habló nadie. No tenía reconocimiento en Jerusalén como apóstol. Por eso le dieron, eran 12. Y aquí llegamos con 12. ¿Ah? Los 12 apóstoles, los primeros 12. Ahora, y los doctrinales. Los doctrinales, el mismo Pablo reconoce que él se sostiene a la doctrina de los apóstoles. Lo que yo predico y enseño está sujeto a la doctrina de los 12. Si Pablo hubiera predicado distinto a la doctrina de los 12, hubiera sido un falso profeta. Era un anatema. Él tenía que validar su evangelio a la luz de la doctrina de los apóstoles. No podía salirse. Pablo, bueno, si alguien predica otro evangelio, sea anatema. O sea, la validez de Pablo era que lo que él enseñaba era lo mismo que los apóstoles enseñaban, porque lo que los apóstoles enseñaban lo habían recibido de Jesús, y yo lo recibí ¿de quién? De Jesús también. ¿Ven? Ahora, fíjense qué dato interesante. Vamos ahora. Lo propio es que si yo, mire, si yo me voy de vacaciones, ¿verdad? Pues yo no puedo sacar la tarjeta de crédito que tengo de la iglesia para pagarme el hotel donde estoy, ni para pagar el carro que alquilo, ni para pagar las incursiones o excursiones que hago, ni para pagar los restaurantes donde como, porque eso sería deshonesto de mi parte. Ahora, cuando la iglesia me dice, vaya a Paraguay o vaya a tal lugar, oigan, yo no voy a usar mi tarjetita de crédito. Yo voy a usar la tarjeta de crédito de la iglesia, porque he sido enviado por la iglesia y estoy representando ¿qué? A la iglesia. ¿Ves? Entonces, pues yo ya necesariamente, pues soy un enviado, pues soy un apóstol, un enviado. ¿Soy yo igual que los primogénitos 12? No. ¿Ves? Eso es lo que hay que ver con perfecta claridad. Pues no soy igual. Ahora, que voy a usar la tarjeta de la iglesia, pues claro que sí, pues si la iglesia me envió. Exactamente. Y digo, no, voy a pagar gasolina, pero la pago por la tarjeta de la iglesia, voy a pagar el carro, el avión lo pago por la tarjeta de la iglesia. Ahora, cuando yo voy en un asunto personal, yo sería un inmoral, sería un perverso si yo uso la tarjeta de la iglesia, porque yo no la puedo usar. Pues es un asunto ético, ¿no? Ahora, fíjese lo interesante, porque soy un enviado, soy un apóstol, pero eso no quiere decir que yo soy de los primogénitos, soy de los 12. No, yo soy de los otros, de aquellos a los que la iglesia, como no tenía otra palabra para denominarlos en griego, los denominó apostelo. Y entonces, como apostelo, pues soy apóstol. Ahora, mire qué dato interesante. Miremos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 6. Vamos a ver ahí. Esto se está poniendo interesante. Ojalá esto tenga más visitas en internet que un sermón que yo prediqué. Ella anda como por 60 y pico mil de personas que lo han visto, y algunos felicitándome y otros deseando que me pudran en el sepulcro, pero no importa. A fin de cuentas es lo mismo. La vida eterna la destina el Señor y no los pensamientos humanos. Ahora, mire qué interesante.
Si miramos 1 Tesalonicenses 2:6, Pablo dice: tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. ¿Qué está planteando Pablo aquí a la iglesia de Tesalónica? Él está planteando que él tiene privilegios como los apóstoles. Pero ¿como qué apóstoles tienen privilegio? Como los apóstoles, no como los 12. Ya Pablo reconoció que él no pertenece a los 12. Claro. Ya lo reconoció: yo no pertenezco a los 12. Yo pertenezco a aquel grupo que se denominó en Jerusalén cuando yo me presenté y dije de mi llamado y hablé de mi instrucción, y me dijeron: pues váyase ¿a dónde? A los gentiles. Pues yo pertenezco a ese grupo y yo soy el primer apóstol de los gentiles. Claro, a un enviado pues le pagaban los gastos, porque la iglesia lo enviaba. Usted está enviado, pues vaya, mira, aquí le damos la ofrenda, vaya y haga esta misión y cumpla con esta misión. Pablo dice: yo soy un enviado, tengo una aportación o un derecho de recibir una aportación porque soy un enviado de las iglesias gentílicas, pero sin embargo no busco honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Es decir, como apóstol, como enviado, yo no uso de privilegio alguno. Aunque los 12 reconocían que Pablo sí era un apóstol de los gentiles, porque conocía muchas cosas, se quedaron sorprendidos de todo lo que él sabía. Sí, ya lo mencionamos. Eso es perfectamente así. Ahora, mira, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 4. Mira lo que dice. 2, 1 al 4. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarle el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les configuró el Evangelio. ¿Qué Evangelio? La doctrina de los apóstoles. Es decir, lo que le dio a ellos, también me lo entregó a mí para la gentilidad. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina los corazones. Nota bien, Pablo tenía perfecta claridad de su llamado apostolar. Pero su llamado apostolar, él sabía distinguirlo de los 12. Ahora, ¿qué plantea el que Junias, Androico, Epafrodito, Silas también se llamaran apóstoles? Esto demuestra que individuos investidos por las iglesias con una misión especial eran también llamados apóstoles, porque apóstol significa que enviado, no significa nada más. Ahora, no eran de los 12. Los 12, escatológicamente hablando, son clase aparte. Esto no plantea un concepto de acepción de personas. Esto lo que plantea es un orden de Dios en la profecía. Y el orden de Dios en la profecía es el orden de un Dios soberano y punto. Y nadie tiene que tener incomodidad por las decisiones que el soberano toma. Ahora, mire qué interesante. Hubo gente del primer siglo que quisieron utilizar el título o aparentar el oficio de apóstol. Pero la iglesia tenía perfectamente claro lo que era un apóstol. Por lo tanto, cuando alguien venía a alegar ser apóstol, tenía que evidenciar
su título, su ministerio. No, eso no, estamos hablando ahora de los enviados. Es decir, el que la iglesia enviaba, ese estaba investido por la iglesia, porque la autoridad del ministerio emana de la iglesia. La iglesia lo envía, Dios lo apoya, Dios lo respalda. Un discípulo enviado. Porque es un enviado. Un buen discípulo enviado. Dios lo va a respaldar. Si la iglesia envía, Dios va a respaldar al que la iglesia envíe. Ahora, mire qué interesante. Vamos a ver Hechos capítulo 2 y verso 43. Dios quiera que me dé tiempo. Yo creo que no, pero vamos a ver. Dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban ¿quiénes? Los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles tenían que un apoyo del Espíritu para realizar ¿qué? Prodigios y señales. Por lo tanto, cualquier individuo no podía venir a decir yo soy apóstol. Pues prueba que eres apóstol. Tienes que demostrarlo. ¿Cómo demuestras tu apostolado? Con prodigios y señales. Las señales que no seguían. ¿Ven? Ahora, 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 12. Mira cómo dice. 2 de Corintios 12:12. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente ¿entre quiénes? Entre ustedes. Pablo dice, yo soy apóstol de los gentiles, porque yo también poseo las marcas que distinguen a un apóstol. Tengo la capacidad de hacer prodigios, milagros y señales. Por esa razón, Lucas se encarga de reconocer el ministerio de Pablo con prodigios y señales, porque es la manera de probar que Pablo tiene que un llamado apostolar. Un llamado apostolar que obviamente es legítimo, pero Pablo reconoce que no es de los primogénitos. Ahora, ¿qué pasaba con uno que no hiciera señales? ¿Qué pasaba con uno que no hiciera prodigio? ¿Sabe qué? No lo consideraban apóstol. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 13. Mira cómo dice. De todas, no, 2 de Corintios 11:13. Sí, estamos en Crónica. Vamos ahí. Sí, ya mismo llega eso ahí. Sí. Ok, gracias. Dice, tales individuos son falsos ¿qué? Apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Vamos hacia atrás, ver por ahí por el 9. Vamos a ir al 9, a ver. Vamos a ir al 9. Dice, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré ¿qué? Evitándolo. Tengo el derecho a apostolar, pero no lo reclamo. Ahora, vamos al 10. Dice, es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie de las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. Verso 11. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles. Note bien que Pablo empieza ¿a qué? A cortar cabeza. O sea, no todo el que dice por ahí que es apóstol lo es. Y la mejor evidencia es que yo lo soy,
y no exijo los privilegios del apóstol. O sea, Pablo es una antítesis de lo que hoy a veces le escuchamos por ahí. Porque lo primero que hacen los apóstoles modernos es exigir sus privilegios. Pablo dice, yo soy y no quiero privilegios. Todo lo contrario. Los modernos, dame los privilegios porque yo soy. Ahora, mire otro dato interesante. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2. Dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba los que dicen ser ¿qué? Apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. ¿Por qué? Porque el título requiere un carácter, requiere una vida, requiere un estilo de conducta. No es meramente el título. Respaldo del Espíritu Santo. Ahora, fíjense qué dato interesante. Cuando Matías fue designado apóstol, Pedro usó el término ministerio y apostolado. En Hechos capítulo 1 y versículo 25, Hechos 1, 25. Yo voy a llegar a la conclusión ya mismo, ¿verdad? Dice, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Eso está cargado, ¿verdad? Es lo que Lucas está escribiendo. Ahora, Pablo se llama a sí mismo apóstol. Al comienzo de sus cartas, con excepción de la carta a los filipenses, con excepción de la segunda carta a los tesalonicenses y con excepción a la carta de Filemón, donde él no usa el término apóstol. Simple y sencillamente se presenta como un amigo, como un colaborador, como un hermano, como un compañero de tribulaciones y de sufrimientos. Ahora, algunas personas pusieron en duda el derecho de Pablo a llamarse apóstol y él lo defendió, porque el ministerio apostoral en Pablo no perseguía bajo ninguna circunstancia el privilegio de un apóstol. El ministerio apostolar de Pablo lo que perseguía era precisamente el poder formular aquello que él recibió, para lo cual fue enviado. Por eso era apóstol. Ahora, mire qué dato interesante. Cuando pusieron en duda su apostolado, Primera de Corintios capítulo 9, no lo vamos a leer, y Segunda de Corintios capítulo 11, cuando pusieron en duda su apostolado, mire, el apóstol San Pablo defendió su llamado apostolar a costa de lo que fuera. No defendía sus privilegios, ni buscaba sus privilegios, pero sí tenía claridad de que había sido llamado, de que había recibido el llamado de Jesús, que había sido educado por Jesús, que había sido testigo de la resurrección de Jesús y había sido testigo, ¿sabe de qué? De que Jesús estaba en la presencia del Padre. Esos 4 requisitos apostolares él los tenía. Por lo tanto, los defendía, como dice el jíbaro nuestro, a capa y espada. Y es bueno que cuando usted tenga la oportunidad, lea Primera de Corintios capítulo 9 y Segunda de Corintios capítulo 11 para que usted vea a Pablo defendiendo su apostolado. Ahora, sin embargo, en toda su defensa, nunca alegó ser apóstol primogenio. Nunca. Primera de Corintios capítulo 15,
Primera de Corintios 15, 5 al 8. Mira cómo dice. Volvemos a Crónica, es Corintios. Primera de Corintios 15, 5 al 8. No es que estas máquinas son así, ellas hacen a veces las cosas que quieren hacer. Primera de Corintios 15, 5. Vamos al 5 primero. Bien, dice, y luego se apareció a Cefas, y luego a los 12. Y ahí se para, ¿verdad? Y ahora mira cómo dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. ¿Nota bien la diferencia? Siempre distingue a los 12, los separa. Ahora, mira el verso 8. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahí es donde yo veo los quilates de Pablo. Soy apóstol. Distingo a aquellos quienes fueron llamados y tienen una función profética. Los distingo. A mí se me apareció como a un abortivo. Ahora, mire lo que yo quiero plantear en esta noche. Hay que preguntarle a los apóstoles de hoy si son de los primogenios o de los que son enviados por las iglesias. Y si dice que fue enviado por la iglesia, tiene el perfecto derecho a llamarse apóstol, porque apóstol no significa nada más que uno que ha sido enviado. Cuando usted va a una misión de la iglesia, usted va representando a la iglesia, usted es un apóstol y es un apóstol. Eso es todo. O usted lo envía a la iglesia a una misión, usted es un apóstol, usted es un enviado. Hombre o mujer, un enviado, una enviada, porque de la iglesia emana esa facultad para enviar. ¿Ves? Ahora, no hay que tener ningún problema con el concepto de los apóstoles. No. Si alguien quiere llamarse apóstol, tiene el perfecto derecho a llamarse apóstol. Aquí el elemento es que nadie puede pensar que entra dentro de un ministerio apostolar que lo distingue dentro del círculo de los 12, sino más bien entra a un ministerio apostolar que es parte de la iglesia, que es función del ministerio del Espíritu Santo, que es prerrogativa de la iglesia enviarlo, pero a fin de cuentas no hay... Mire, el modelo de la iglesia gentílica es Pablo. Y si el apóstol de la gentilidad no usó su título de apóstol para pretender privilegio, ¿cómo vamos a pretender ahora usarlos cuando el modelo apostolar de la iglesia primitiva los ignoró? A veces, yo tengo el derecho, claro que lo tengo, pero lo ignoro. A mí la iglesia me envía, pero yo no le pido. Mire, a mí una vez me llamaron para enviarme a un país de Centroamérica. Y obviamente me llamaron y me dijeron, mira, te estamos considerando para enviarte a este país de Centroamérica, permanentemente allá como misionero. Yo digo, bueno, tenemos que sentarnos a hablar. No, si ya eso está resuelto. Yo, no, pero es que necesitamos sentarnos a hablar. Ya, eso ya está decidido. No, tenemos que sentarnos a hablar. ¿Qué tú quieres hablar? Le digo, primero me tienen que decir ¿a qué casa me van a enviar? – 2, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 3, ¿a qué universidad van a enviar mis hijas? – 4, ¿a qué universidad van a enviar mis hijos? – 5, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 6, ¿a qué universidad van a enviar mis hijas? – 7, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 8, ¿a qué universidad van a enviar mis hijas? – 9, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 10, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 11, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 12, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 13, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 14, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 15, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 16, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 17, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 18, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 19, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 20, ¿a qué colegio van a enviar mis hijas? – 21
Tercero, ¿qué garantías me dan de yo poder retomar una iglesia en Puerto Rico una vez yo termine mi misión allí? Y cuarto, yo necesito conocer cuál va a ser el salario. Pero entonces tú no tienes ningún llamamiento de Dios. Yo le dije, no, si el Señor me llama, yo no le hago esos planteamientos al Señor. Pero como son ustedes los que me están enviando, yo necesito asegurar esas cosas porque yo soy esposo, padre de familia y yo no me puedo ir a una aventura. Yo necesito que ustedes me digan, porque a lo mejor ustedes lo que quieren es sacarme del país. Si me quieren sacar del país, pues por lo menos yo me voy, pues si me van a sacar, pero sáquenme, óigame, que yo me vaya con dignidad, no que me vaya ya a pasar necesidad. Entonces empezaron a reírse y me dicen, no, vamos a buscar otro. Pues no hay ningún problema, busquen otro. Ahora, fíjense que el concepto apostolar hoy tiene validez, no se niega la validez. Lo que necesitamos es conocer qué entendimiento tiene el individuo que se llama apóstol o apóstol en el sentido femenino, qué entendimiento tiene de lo que la Biblia enseña. ¿Verdad? ¿Qué tú entiendes por ser apóstol? Porque si me dice, mira, yo me entiendo un enviado de la iglesia para hacer una función, santo y bueno, no hay problema. Pero si tu título de apóstol quiere decir que tú eres mejor que yo en sentido general, no personal, ¿verdad? Si tu título de apóstol quiere decir que tú eres mejor que yo, en ese sentido general, si tu título de apóstol quiere decir que tú estás en una posición jerárquica por encima de los demás, si tu título de apóstol quiere decir que tú tienes privilegio por encima de los demás, entonces tú desconoces las Escrituras. Y desde luego, si desconoces las Escrituras, te queda grande el título, porque eres un neófito, y un neófito no debería tener un título como el que tiene. Es tan sencillo como eso. Ahora, hay un dato interesante con Pablo, y es que a Pablo no lo envió ninguna iglesia. Pero ¿sabe dónde se delimita el ministerio apostoral de Pablo? En que él dice, a mí me envió el resucitado, la cabeza de la iglesia. Así es que yo he recibido por gracia ese apostolado. Por eso dice que como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Y sabe qué postura tenía Pablo de su ministerio apostolar? Véalo conmigo. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 9. Vamos al versículo 9. Véalo conmigo para que usted vea qué opinión tenía Pablo de su llamado apostolar. El versículo 9. Un pasito más. Primera de Corintios 15, 9. Sí. Vamos a ver, es que eso se frisa. Dice, mira lo que dice. Soy apóstol como un abortivo, pero mira lo que dice. Admito que yo soy, ¿qué? El más pequeño de los apóstoles. El más insignificante de los apóstoles. Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. A este hombre hay que quitarse el sombrero. Esto no quiere decir que se sentía inferior a los demás. Es que tenía conciencia de que aun cuando poseía las señales del apostolado y aun cuando había sido llamado apóstol, él recibía con humildad y con sencillez ese llamado. Por lo tanto, ¿qué se espera de un apóstol hoy? Que lo reciba con sencillez y con humildad, y que se sienta que no es digno de ese llamado. Mire,
a veces juzgamos de manera tan diametralmente opuesta. Y de hecho, la iglesia tiene más técnicas mundanas que bíblicas. Y cuando escuchan a veces a una persona hablar de sentirse indigno y de entender que no merece, entonces inmediatamente la iglesia prende los radares y dice: es que está en pecado, es que está mal, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, en el mundo de la iglesia primitiva y aún en el Antiguo Testamento, el que más cerca estaba de Dios era el que más indigno se sentía de estar cerca de él. Cuando a Isaías le piden las pruebas de su ministerio, él dice: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Cuando Dios mataba a cualquiera que pretendía acercarse al altar del incienso, Dios lo mataba. En ese año yo vi al Señor, y cuando yo lo vi, sus faldas llenaban el templo, y yo dije en buen puertorriqueño: ¡ay, madre mía! Aquí me matan, porque yo soy un hombre ¿qué? De labios inmundos. No es que él era un malcriado ni un mal hablado, no, es que quien se acerca a la santidad reconoce que es pecador. ¿Se da cuenta el proceso? Nosotros juzgamos distinto. Cuando un hermano anda diciendo que es pecador, que le dice: cuidado, ese está escondiendo algo. Sí, así es como pensamos, porque tenemos el chip del mundo y no hemos todavía asimilado lo que la Biblia dice, que ya no somos del mundo. Ahora, él, imagínense cuán cerca estaba, que estaba debajo de las faldas del Señor. Amén. Y dijo: ay de mí, que siento yo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Y vino un ángel y tomó del incensario un carbón y lo pasó por mis labios. La limpieza no es fruto mío, es producto del acto de la gracia de ese ángel que me ha limpiado. La limpieza nuestra no es fruto nuestro, es el acto de la gracia de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Bueno, lo que yo quería decirles hoy no se lo dije. Era lo que la tradición decía con respecto a la vida de los apóstoles, pero eso se lo digo el martes que viene, en un momentito, aunque vayamos a otro tema. Adelante. Sí, pastor, en el resumen de los apóstoles de ahora, Sí. Son escritores. Y usted tiene una idea por qué los apóstoles, especialmente los 12 que usted mencionó, escribieron tan poco en la Biblia. Creo que son como 3 que escribieron a la Biblia. Sí. ¿Por qué? ¿Tiene una idea por eso? Bueno, lo más cercano que puede haber es la persecución. La razón de la persecución hizo que la iglesia primitiva emigrara, saliera de Jerusalén. Y muchos de los apóstoles salieron dentro de esa gran crisis antes de la destrucción del templo. Y es por esa razón que no los escuchamos, no conocemos de ellos, no sabemos siquiera cómo murieron ni qué pasó con su ministerio. Claro, se sabe de ellos a base de tradición. Pues hay unas tradiciones que lo ponen, que era lo que yo les quería compartir al principio y que tendré que dejarlo para el martes que viene. Pero esa básicamente es la razón por la que no conocemos. Sí. Solo tres. Pastor. Sí.
Mateo, Juan, ¿y quién es el otro? ¿Ah? Mateo, Juan. No, o sea, de los que se conoce como escritores de Mateo y Juan, y obviamente Pablo, que alega ser un apóstol. Bueno, lo que pasa es que la carta de Pedro está en entredicho, ¿no? Si fue Pedro el autor o no fue el autor. Pero si la asimilamos, Pedro. Okay. Sí, debido a la hora, a mí me gustaría hacer unos comentarios, a ver si se podría hacer el martes que viene, sí, en relación al asunto que se han traído hoy, precisamente por la hora. Sí. O sea, porque una de las aclaraciones que hace el Espíritu Santo a través del mismo Pablo son los ministerios que son profetas, maestros, pastores y apóstoles. ¿Okay? Que ese apostolado que se puede distinguir de los primarios, de los que fueron inicialmente, fueron instituidos también como apostolado dentro de la iglesia creciente, porque había una estructura distinta que hacer, ¿okay? Que no es que como ahora mismo, o sea, reverendo no existe en ningún sitio, en ningún lugar. Y es un título que se usa, el título no hace la cosa. Exactamente, lo hemos dicho desde el principio. Sí, pero también se valida por el mismo Pablo a través del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo, que le es concedida a todos, porque entonces igual la autoridad tiene una persona que es pastor hoy en día, porque es autoridad conferida por el Espíritu Santo. Okay, una cosa distingue los primeros 12, pero no quiere decir entonces que la autoridad es distinta porque proviene del mismo Dios. No, la autoridad sigue siendo la misma, la distinción es la que no es la misma. Y hemos dicho consistentemente desde el principio hasta el final, hemos dicho consistentemente que la diferencia no lo hace el título, la diferencia lo hace la función. Una cosa son los primeros 12 apóstoles en función dentro del orden profético, y otra cosa son los apóstoles que son enviados como resultado de que no existe otra palabra para definirlos en el griego que no sea apostelo. Y eso lo dijimos desde el principio meridianamente claro. Y en eso hemos estado consistentemente. El problema aquí no es ese, Becky. El problema aquí en lo que estriba es que muchas veces la descontextualización, tanto histórica como bíblica, lleva muchas veces inclusive a pensar que esos 5 ministerios son ministerios jerárquicos. Y en las escrituras no existen ministerios jerárquicos. ¿Ves? No existen ministerios jerárquicos. Por lo tanto, tu planteamiento lo que hace es validar lo que yo he estado señalando desde el principio. Y ese es el gran problema que tenemos dentro de este reenfoque que hoy se pretende enseñar, donde la intención final es presentar los 5 ministerios de la iglesia primitiva, que obviamente en aquel momento eran 5, hoy pueden ser 50, ¿ves? Pero los quieren presentar de forma jerárquica, al punto de que primero es el apóstol. A nivel jerárquico está arriba el apóstol, debajo del apóstol está el pastor, debajo del pastor está el evangelista, y así sucesivamente hasta el final está el maestro. Y esa visión no es bíblica. Pablo no la presenta de esa manera bajo ninguna circunstancia, por una sencilla razón: porque la iglesia es un cuerpo, y si es un cuerpo, el cuerpo no tiene una función jerárquica que no sea la cabeza, y llana y sencillamente la cabeza en el cuerpo de la iglesia es Jesucristo. ¿Ves? Entonces, esa es la intención. El problema que subyace a esta nueva interpretación que hoy tenemos sigue siendo peligrosa por el hecho de que distorsiona. Claro, tenemos perfectamente claro, y lo dijimos, que en la vida de los apóstoles había que evidenciar el llamado con prodigios, con señales y con milagros, y eso proviene del Espíritu Santo. Cualquier creyente que es enviado por el Espíritu Santo a una misión va a vivir la experiencia de prodigio, de milagros y de señales. Por eso dan testimonio. Si no, no pudieran dar testimonio.
porque les acompaña prodigios, milagros y señales. Pero lo que priva esta enseñanza, lo que priva es precisamente el entendimiento de una función jerárquica. Cualquiera puede llamarse apóstol, claro que sí, si es enviado por la iglesia, pero no puede partir de la premisa de que esa posición lo hace privilegiado dentro del cuerpo. El único privilegio que tiene es el que Pablo menciona, el que es insignificante e indigno para ese llamado. Pasamos aquí y concluimos contigo, que ya estoy robándome 10 minutos. Pastor, yo lo que quería decir era, confirmando lo que usted dice, lo que yo puedo entender es que lo que los diferencia a ellos, aparte de cumplir su momento profético, es que fue directamente escogido por Jesús, directamente personal, que se estudió una sola vez. Entonces, que él tenía la capacidad y el discernimiento para saber los 11 que eran idóneos y el único que era demonio. Sí. Ahí tenía esa capacidad. Bueno, el martes que viene entonces hablamos un poquito de lo que es tradición, no hay evidencia, pero lo que es tradición. Oramos.